Bien, vamos a dar inicio con la lección 2 que se titula Intencionalidad del proceso de aprendizaje del tema 2 Principios pedagógicos de la planeación didáctica. He diseñado un par de diapositivas que ustedes pueden leer, y a partir de esas diapositivas yo quiero ir haciendo algunas reflexiones que van a versar en este diálogo. La primera cuestión que es importante al diseñar un proceso de aprendizaje es que el que educa, es decir, el profesor o la profesora, bueno, quiero hacer un paréntesis, ya habíamos hablado que educación o educar no es solamente enseñar. La enseñanza tiene que ver con la ciencia de la didáctica. La educación es un concepto mucho más amplio, que vamos a ir adentrándonos, pero el que educa necesita tener una concepción amplia y profunda de lo que es educar. En ese sentido, hay que modificar algunos constructos tales como lograr conductas observables. Eso tiene que ver precisamente con la medición, lo que actualmente se conoce como medición del aprendizaje. Queremos que todos los niños, que todas las niñas, que todos los adolescentes tengan los mismos resultados en el mismo tiempo y de la misma forma. Es cierto, y es una de las cuestiones que más aquejan a nuestro contexto, que las condiciones en que se encuentra el centro escolar, muchas, yo me atrevo a pensar, la mayoría de las veces no son las adecuadas. Aulas con sobrepoblación de niños, 30, 35, 40 niños. El nuevo compromiso que estamos adquiriendo de la educación inclusiva, y los profesores evidentemente necesitan capacitarse en ese sentido, pues es mucho más trabajo y además mucho más complejo. Entonces es como bastante importante quitar ese constructo de lograr conductas observables. ¿Educar es transmitir conocimientos? No, creo que eso ya quedó claro a partir de precisamente el texto La teoría del conocimiento, y vamos a ver un texto en donde no se construye, inclusive yo he platicado con algunos profesoras que tienen algún apego hacia el constructivismo y dicen que educar es construir conocimiento. No, el conocimiento existe ahí tal cual. Lo que se construye son aprendizajes, lo que se construye son saberes. Entonces, pero el profesor no transmite conocimiento, sino que crea el ambiente de aprendizaje y la metodología para que el estudiante construya saberes, construya aprendizajes. ¿Qué entonces necesitamos hacer? Plantear, puede ser en un sentido tácito, en los propósitos, el fomentar que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes sean críticos y creativos, que aprendan a pensar. Nuevamente, que nuestros estudiantes, que nuestras estudiantes sean críticos y creativos, que aprendan a pensar. Pero yo vuelvo a recalcar, ¿qué profesor, qué profesora necesitamos para que nuestros estudiantes sean críticos, aprendan a pensar, sean reflexivos, busquen la libertad, tengan el interés por aprender? En este sentido, a mí me surgen muchas inquietudes. Por ejemplo, uno de los paradigmas creados en el siglo XVIII es que el niño, o para que el niño aprenda, todo va a surgir de su interés. Pero hoy en día los intereses de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes han cambiado. ¿Y por qué han cambiado? Pues porque evidentemente nos estamos enfrentando a nuevas formas de organización social. ¿Qué perfil de profesor, qué perfil de profesora necesitamos para fomentar la criticidad, para fomentar la creatividad, para fomentar que nuestros estudiantes aprendan a pensar? Pues precisamente eso: profesores críticos, profesores reflexivos, profesores que tienen una metodología de estudio, profesores que tienen hábitos de estudio, profesores creativos. Fíjense, por ejemplo, está el profesor o la profesora que puede llegar a un ambiente de aprendizaje y decir: me falta esto, me falta aquello, no hay esto, y se bloquea
porque le hacen falta tantas cosas. Y está el profesor o la profesora que llega, bueno, sí falta esto, pero puedo trabajar con aquello, con lo otro. Evidentemente, eso hace un distanciamiento importante en cómo percibimos la prevención. Considerar lo que no tenemos, a partir de lo que tenemos, y hacer uso de ello. Bueno, diseñar un ambiente de aprendizaje y una metodología de aprendizaje que fomente en el estudiante el querer aprender. Y no hablo, como yo les decía, yo entiendo, maestros, maestras, que nuestras aulas, que nuestros centros escolares tienen muchas carencias, sobre todo en el sector público y también en el sector privado. Pero nosotros, ¿cuál es el estímulo principal en un ambiente de aprendizaje? Quiero que pienses en eso. ¿Qué es un estímulo y qué contiene un estímulo? Físicamente hablando, desde la ciencia de la física, un estímulo es energía. ¿Qué contiene? Contiene información. Regreso al planteamiento. ¿Cuál es el principal estímulo en un ambiente de aprendizaje? El principal estímulo en un ambiente de aprendizaje es el profesor o la profesora misma. Vamos a analizar algo. ¿Qué sucede en secundarias? En bachilleratos. ¿Qué sucede en algunas universidades? Hay diferentes profesores para los grupos. Hay un profesor, vamos a ponerle Juan. El profesor Juan entra al tercer grupo grado A, al tercer grado grupo A. Si así se dice, tercer grado grupo A. Okay. Y los chicos, las chicas, guardan cierta estructura porque el profesor consciente e inconscientemente ha diseñado esa organización y entra y se sientan y empiezan a prestar atención, saben que van a trabajar con su libreta, siguen las indicaciones. Termina el módulo del profesor Juan y entra el profesor Roberto. Cuando entra el profesor Roberto, que es el principal estímulo en ese momento, el grupo se desorganiza. Entonces déjenme decirles que los grupos de preescolar, de primaria, de primero a sexto, de secundaria, de bachillerato, de universidad, toman la personalidad del profesor. Eso es una verdad, ¿no? Entonces, nosotros somos, yo recuerdo en maestría, por ejemplo, un profesor, Rafael Castelo, él era capaz de, claro, la naturaleza de la asignatura lo permitía, de estar 3 horas con una diapositiva y creaba una atmósfera de aprendizaje. También tuve profesores y profesoras que pasaban 100 diapositivas y uno no aprendía nada. Dense cuenta cómo la organización del ambiente de aprendizaje es crucial y es uno de los elementos esenciales para empezar a generar interés en el aprendizaje. Y no hablo de muchos estímulos, sino hablo precisamente de la personalidad del profesor, qué tan organizado es, qué tan fuerte es, para generar un ambiente de aprendizaje en donde los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes puedan organizar inclusive sus pensamientos. Ok, continuamos. Bueno, aquí yo comparto con ustedes una cita que es rescatada de un texto que se llama Con la cabeza bien puesta, de Edgar Morin, y dice: pero la educación puede ayudar a ser mejor, y si no dichosos, enseñarnos a asumir la parte prosaica y vivir la parte poética de nuestras vidas. La vuelvo a leer. Pero la educación puede ayudar a ser mejor, y si no dichosos, enseñarnos a asumir la parte prosaica y vivir la parte poética de nuestras vidas. ¿Cuál es la parte prosaica? Esas realidades o esos elementos de la realidad que nosotros no podemos cambiar y que lamentablemente tenemos que asumirlas como parte de nuestra vida. Hay cosas que sí podemos cambiar, pero hay cosas que no podemos cambiar. Y entonces, cuando asumamos esa parte prosaica en el tiempo y en el espacio que nos ha tocado vivir, vamos a poder precisamente empezar a vivir la parte poética de la vida, de Edgar Morin.
Imagínense que ustedes se preguntan, se plantean, ok, voy a enseñar esto a los estudiantes, ¿qué quiero lograr? ¿Para qué quiero que lo aprendan? Paulo Freire, en su texto Pedagogía de la Autonomía, dice, enseñar exige una toma consciente de decisiones. Una toma consciente de decisiones. En los talleres aquí en el instituto, constantemente le digo a los profesores y a las profesoras, nosotros siempre tenemos que cargar libreta y algo con que anotar, porque siempre estamos pensando. Vamos en el camión, vamos caminando, estamos en la casa y vamos a tener flachazos. Ah, puedo hacer esto, anótalo. Si no lo anotas, se te va a olvidar. Y las grandes cosas, las grandes metodologías, las grandes estrategias comienzan con ideas. Anota tus ideas. Nuestra mente, nuestro cerebro está trabajando siempre, toda la vida. Y como tú eres profesor, como tú eres profesora, y es tu actividad profesional principal, siempre vas a estar haciendo asociaciones. Ah, por eso esto, ah, por eso aquello. Si tienes una situación con un niño, con una niña, si se les está complicando algún aprendizaje, se te van a venir ideas, se te van a venir precisamente buenas ideas que podemos nosotros argumentar en nuestra práctica. Por eso Freire dice, enseñar exige una toma consciente de decisiones. Es importante hacer una secuencia, por supuesto que es importante hacer una secuencia, pero no cualquier secuencia. Diseñar una planeación, diseñar una secuencia no es un formato, es qué tantos recursos pedagógicos, didácticos tenemos nosotros para dirigir un proceso de aprendizaje. Lo único que la planeación hace, y más adelante vamos a ver ya en breve cómo empezamos a diseñar una planeación, es expresar esos recursos. Pero si nosotros no tenemos recursos, evidentemente nuestra planeación va a ser pobre. Lo que realmente interesa para hacer una planeación, que no es un formato como les estoy comentando, tiene que ver precisamente con cuántos recursos intelectuales nosotros como profesores tenemos. Acuérdense que ya hablábamos en el video anterior de lo siguiente. Un profesor necesita ser profesional, que es mantenerse vigente en el objeto de estudio. Si enseñas español, pues ser especialista en español. Si tienes 2 o 3 o 4 o 5 asignaturas, necesitamos ser especialistas en esas 2, 3, 4, 5 asignaturas. Ser especialista en la didáctica. Ok, soy experto en que los niños adquieran el proceso de la lectoescritura. Ajá, pero no es lo mismo ser experto en eso que cómo enseñar eso. Ser especialista en la didáctica. Y además, lo vuelvo a comentar, ser experto en la etapa de desarrollo en la que se encuentran nuestros estudiantes. En uno de los últimos cursos presenciales de planeación didáctica decía un maestro, yo soy maestro de preescolar y ahora quiero ser maestro de bachillerato y universidad. Pues evidentemente va a tener que volverse experto en eso porque no es lo mismo. Bien. Pensar la práctica educativa desde una perspectiva a priori es prever, es planificar o diseñar qué se desea o pretende acerca del proceso de aprendizaje o de acción educativa de aprendizaje. Nosotros siempre tenemos que estar pensando, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo logro este tema? Planificar la intervención educativa requiere tomar una serie de decisiones, tanto referidas a las intenciones como a los medios para intentar llevar a término aquellas intenciones. ¿Qué enseño de mi objeto de estudio? Porque acuérdense, por ejemplo, los niños, hay un aprendizaje que dice que los niños expresen sus emociones y sentimientos. Ok, que los niños aprendan a expresar sus emociones y sentimientos. Parte del lenguaje y comunicación, y eso comienza a evolucionar en el español. Bien. Que los niños aprendan a expresar sus emociones y sentimientos. ¿Qué?
que aprendan cuáles. ¿Qué es una emoción y qué es un sentimiento? De entrada ahí comienza la primera complejidad, que el profesor necesita ser experto o necesita tener un bagaje amplio sobre ese concepto de emoción y sobre ese concepto de sentimiento. ¿Qué es una emoción? ¿Qué es un sentimiento? ¿No? Ahora, ¿qué emociones y sentimientos van a aprender a expresar los niños? ¿En qué etapa? Habemos adultos que no sabemos expresar nuestras emociones y sentimientos de manera adecuada. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿No? Más adelante también, perdón por decir más adelante, pero en verdad más adelante lo vamos a ver, cómo tanto lo cognitivo, lo social y lo emocional se puede trabajar en cualquier temática. Tiene que ver precisamente con el qué voy a hacer, qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar, qué resultados quiero. Hay aquí una diapositiva, maestros, en donde dice lo siguiente: la influencia del educador o del educador en la creación de un ambiente de aprendizaje depende de decisiones tomadas en distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque déjenme decirles que los niños, los adolescentes, todos, siempre están pendientes del ritmo del trabajo, aunque pareciera que no. Por ejemplo, si un niño de preescolar o de primero de primaria llega a la mitad del ciclo, pues evidentemente el ambiente de aprendizaje, aunque viene de un ambiente similar que no es el mismo, va a ser algo nuevo para él. Entonces llega, se sienta en su sillita, en su mesita, pone su mochila y pone su vaso. Los niños ya pertenecientes a ese ambiente de aprendizaje ya están acostumbrados. Entonces, si este niño o niña llega y pone aquí su bote de agua, no va a faltar el niño que le diga, no, los botes de agua van allá, porque el ambiente de aprendizaje es organizado. Entonces, dense cuenta que en cada acción el profesor necesita ser constante. En secundaria, en bachillerato, universidad puede suceder que si el maestro está acostumbrando a los adolescentes, a los jóvenes, a calificar su tarea 10 minutos antes de que culmine el módulo y un día no lo hace, decir, profe, y la tarea no la va a calificar, porque nosotros necesitamos patrones y esos patrones debemos ser conscientes. Una de las profesoras que ha visitado nuestro instituto y ha dado temas sobre neuropsicología dice, los niños necesitan reglas claras y firmeza en las reglas, y los adolescentes no necesitan reglas y firmeza, necesitan más reglas y más firmeza para llevar a cabo esas reglas. Muy bien. Práctica y teoría. Esto me encanta. Hay profesoras que dicen, no, es que yo soy muy práctico. A mí eso de la teoría no va. No, fíjense. Todas las teorías son producto de alguna práctica. A su vez, toda actividad práctica recibe orientación de alguna teoría. Y las creencias simétricas de que todo lo teórico es no práctico y todo lo práctico es no teórico son por tanto completamente erróneas. Por ejemplo, Lev Semyonovich-Vygotsky da una serie de elementos bien interesantes para que podamos acompañar procesos de aprendizaje en cualquier etapa del desarrollo. Entonces, a través del discurso, los niños no van a entender como nosotros se los digamos. Pero el profesor necesita ser bien sensible, o la profesora necesita ser bien sensible, para dirigirse al niño y entrar a su estructura cognitiva con algo que Vygotsky dice, herramientas de la mente. Si yo quiero que un niño aprenda algo, entonces vamos a darle una herramienta, para que aprenda a usar la herramienta y para que aprenda eso algo que nosotros aprendemos. Y eso ya es una metodología en sí misma compleja. El profesor que no tiene un bagaje teórico amplio, profundo, va a tener una práctica muy light, una práctica con resultados muy vanos, con resultados infructuosos. Por ejemplo, Nova, a partir de los trabajos de Ausberg, dice que el nuevo aprendizaje depende de la cantidad y de la calidad de las estructuras cognitivas previas del estudiante. Eso es teoría. Nosotros necesitamos tener un amplio fundamento teórico, sustentos teóricos,
para poder hacer una práctica bastante efectiva, y no solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, que tiene que ver con nuestra visión de educar. Bien. Hay algunas otras cosas en esta diapositiva que yo quiero que ustedes lean, pero precisamente tiene que ver con eso, y tiene que ver también con el hecho de que nosotros, maestros, maestras, nos estamos especializando constantemente. Algunas otras consideraciones. Se parte de principios que conduzcan la acción educativa. ¿Qué quiere decir esos principios? Quiere decir, ¿qué fundamenta lo que estás haciendo? ¿Qué argumentación das para lo que tú estás haciendo? Se define cuáles son las competencias que se pretenden desarrollar. Se clarifica la tarea y se le añade coherencia, es decir, tan importante es el resultado como la acción en el proceso. Tan relevante es la cuestión de la adquisición en un grado determinado de los aprendizajes definidos, como la cuestión de la manera en cómo se desarrolla la secuencia de aprendizaje de la persona y las características de las relaciones que se establecen entre quien educa y el sujeto que se educa. Eso se le llama educación mutua. Bueno, los voy a dejar con esto. Yo quiero que ustedes puedan revisar todas las diapositivas que están ahí en la plataforma educativa, y el día de mañana va a haber algunos otros videos para ir retroalimentando esta parte. Estamos en contacto. Por cierto, hay un foro en donde hay 4 planteamientos, maestras, maestros. Me gustaría que pudieran entrar a ese foro para, pues, evidentemente compartir cómo ha sido nuestra experiencia con relación a lo que ahí se plantea. Que tengan una bonita noche y nos seguimos viendo en el taller pedagógico Planeación Didáctica.